Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. Habíamos dejado a los guardias civiles, a los tres del grupo de atracos en la Romana. Han encontrado esa serie de objetos que hay en el bancal y en el lateral, sobre todo del bancal, este llamado vertedero. Y junto a ellos, justo al lado de los objetos, pues van a aparecer unos cuantos papelitos. Antes de eso vamos a ver un plano, ya que no tenemos fotos buenas, vamos a ver un plano. Este plano que estáis viendo está hecho por el guardia civil, aquí lo tenéis, Vicente Rivas Nieto, que está presente, que forma parte del grupo de atracos que está presente allí en la Romana, como sabéis. Vicente Rivas era el fotógrafo de ese grupo y también era el experto en delineación, así que es el que va a hacer este dibujo muy sencillito, pero muy correcto para darnos cuenta de cómo estaba la zona. Como veis, es un dibujo hecho el 1 de febrero de 1993, firmado por Vicente Rivas. Vamos a ver, aquí es el dibujo original, yo lo he coloreado un poquito para verlo pues con más detalle. Aquí está, este dibujo ya os lo enseñé en el vídeo que había hecho la vez anterior. Vale, vamos a ver un poco esto. Este es el camino, la senda que viene después de esa curva de herradura por la que se llega a la Romana. Esta senda, y al final de la misma están las colmenas que están aquí dibujadas. Y aquí está esta caseta que estaba detrás de un murete, que la habéis visto en alguna foto, que por cierto no se inspeccionó porque estaba en ruinas. Algunas veces alguien dice, ¿por qué no se inspeccionó esta caseta? O se inspeccionó, se encontró algo. Bueno, pues esta caseta simplemente estaba en ruinas, como una de las otras dos que están al fondo, y esta no se inspeccionó. Bueno, aquí tenemos el dibujo. Nada más, ya os dije que había una especie de zona más abierta, que está aquí a la izquierda, y aquí es donde dejaron el Citroën BX. Como veis, lo ha dibujado, incluso se ve bastante bien que es un Citroën, lo de BX lo he puesto yo. Y justo aquí, por cierto, en el número 7, está la cinta de cassette, la cinta de Antonio Machín. Como veis en este dibujo, ya he incorporado los dos Nissan Patrol de la Guardia Civil que subieron a la Romana. Y también esto, no sé lo que es, puede ser el coche, el Ford Escort, que subió luego y él ya lo dibujó y lo incorporó a este plano, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una serie de números que son los de los objetos que van a aparecer. Ahora os lo enseño. Vale, tenemos el Citroën BX y esta línea marrón os marca el camino de los guardias civiles y de don Gabriel Aquino. Esta es la senda estrecha por donde solo cabía un hombre, que sube estos 3 metros de desnivel más o menos que hay entre este plano de la senda y el plano del bancal. El bancal, que le he puesto aquí un hexágono para que veáis dónde estaba. Justo aquí, en este lateral del bancal, casi al borde del talud, ¿verdad? Porque todo esto que rodea el bancal, como lo veis, es un talud lleno de arbustos que yo he dibujado en verde. Pues justo aquí, a media altura, más o menos, es donde estaban tirados esta serie de objetos que estaban en el número 2. Le he puesto una flechita y la palabra vertedero no es donde he puesto el círculo rojo, sino justo donde está el número 2. Y justo al lado, el número 1, que he pintado en rosa, también están aquí a la derecha, ¿vale? Eran los papelitos que van a encontrar, los papeles donde se va a leer el nombre de Enrique Anglés. Aquí está la fosa. El número 3 es la cazadora vaquera, la cazadora Liberto. Como veis, está bastante cerquita de estos objetos. El número 8 y el número 9 son dos pegatinas de moto que van a aparecer después y que encuentran cuando van a bajar luego a las casetas. Esta que está con el circulito es la que presumiblemente ocurrió el crimen y la otra es la que estaba en ruinas. El número 4 es la sudadera con los palos de golf, ¿vale? Y todos estos circulitos con puntos pues son olivos, ¿no? Son olivos que había en la zona. Aquí tenéis un poco los números para que los veáis. El 1 los papeles con nombre, el 2 el vertedero con los objetos, el 3 la cazadora, el 4 la sudadera, el 5 las casetas
el 7 la cinta de Antonio Machín, el 8 y el 9 las pegatinas de moto. No os he puesto el número 6 porque está aquí prácticamente justo en el doblez. El 6 era el montoncito de tierra que había al lado de la fosa, ¿vale? Bueno, pues aquí, que es lo interesante, porque de lo que vamos a hablar, es donde estaban los papeles troceados, igual un pelín más bajo de donde estaban esos objetos, pero rodeando esos objetos y muy fáciles de ver están los papeles donde va a aparecer, papeles de dos documentos distintos, donde va a aparecer el nombre de Enrique Anglés. Parece ser que entre los primeros trocitos encontrados está la esquina superior derecha del parte del Hospital de la Fe, donde se lee Servei Valencià de Salut, y el anagrama, el número de historial 9317583, lo estáis viendo, y el sexo del paciente, un varón. Destaca su color claro entre la maleza verde oscuro que los rodea. No son trocitos del tamaño de confeti, por cierto. Este trozo que estáis viendo puede tener una anchura de unos 2 centímetros por unos 7 de largo. Hay alguno más grande y otros, la mayoría, son más pequeños. Entre Rivas y Martín se los suben a Pedro Cano, que está arriba y no baja a buscar trozos. Este los va limpiando y los mira con una lupa. Les dice, mirad a ver si encontráis más. Al principio se encuentran 2 o 3 trozos, ahora lo veremos. Bueno, pues van encontrando trozos, sobre todo Raúl Martín, que recordó en el juicio que había sido él el que había encontrado el trozo donde se leía el apellido Anglés. Están desperdigados en un radio de unos 6-8 metros, al lado de donde estaban los objetos tirados, desperdigados y enredados entre los muchos arbustos, algunos espinosos, que pinchan la mano de quien los recoge, arbustos de gran porte, nada de hierbecita baja. Aquellos arbustos son muy grandes, algunos tienen hasta 1 metro de alto, dirá el guardia civil Martín. Los papeles estaban bastante bien resguardados del viento. Ya hablaré del viento al principio del próximo capítulo, hablaré un poco de esto. Bueno, pues van encontrando trocitos y van recomponiendo el documento, que resultan ser 2. El propio señor Aquino les ayuda. De hecho, se atribuye él haber descubierto los primeros papelitos y habérselo hecho notar a los guardias civiles. 2 de los guardias civiles lo negarán, pero Rivas reconoce en el juicio que el colmenero también encontró algún trozo. Creo que esto es más que posible porque el señor Aquino recordará en el juicio con mucha claridad la circunstancia de su aparición, que tenían algo de barro entre sí, cómo los fueron subiendo a donde estaba Cano, cómo este los iba componiendo y cómo se leía lo del Hospital de la Fe. En cambio, del hallazgo de los objetos apenas dice nada. Cuando intervienes en un hecho, evidentemente lo recuerdas en el futuro con más claridad que si no has intervenido. Esto es evidente. Lo que sí se niega tajantemente es que el señor Aquino cogiera físicamente ninguno de los trozos, solo que señaló dónde había alguno de los papeles, es decir, que él había visto alguno de los papeles y había avisado. De hecho, él mismo en su declaración dice que apareció un papel detrás de los objetos y lo encontraron entre el compañero y él. Con el compañero se refiere a uno de los policías judiciales que, repito, nunca identifica como guardia civil. Dice, le dije, mire, aquí hay un papel. Encontramos 2 o 3 trozos y los subimos arriba. Con esto no creo que el guardia civil llevara 2 papeles y Aquino 1. Creo que Aquino estaba de acompañante del guardia civil. Bueno, don Gabriel también declaró que entonces le dieron unos guantes de látex para que buscara. Este es un hecho negado por los 3 guardias civiles. Si lo hicieron fue, desde luego, una grave imprudencia, por no decir negligencia, porque en principio el propio colmenero podía ser sospechoso y podía estar dedicándose a esconder o aportar falsas pruebas. En realidad, los guantes yo creo que se los dieron en un momento posterior, como veremos. En esto concuerdan varios testigos y me parece seguro. Cano va limpiando superficialmente los papeles, pues no están muy manchados, y los coloca bajo una hoja de plástico transparente que está en su carpeta y los va, ya digo, recolocando. En unos 10 minutos han aparecido 20 y tantos fragmentos de papel en un radio de unos 8 metros de 2 documentos distintos.
Este es el más conocido. En él se lee ANGL. Como veis no se ve el apellido inglés completo. Martínez sí. Camirreal 1. No se ve más. Catarroja. Es un parte del servicio de urgencias del Hospital de la Fe de Valencia de la 1:09 horas, la 1 de la madrugada, del 14 o 24, más bien parece 24 de mayo de 1992, que por cierto creo que era domingo. La fecha de nacimiento del paciente es el 25 de julio de 1966. Anotado a bolígrafo las letras ETS en mayúscula, es decir, enfermedad de transmisión sexual. Parece que pone entre las pocas palabras hay más, hay bastante más escrito, pero es muy complicado de entender lo que dice. Pero parece que pone escozor y exudado, secreción de pus, que es uno de los síntomas de la gonorrea. Ya digo que este paciente, ya lo adelanto, tiene gonorrea. Al paciente le recetan un medicamento no identificado del que debe tomar 2 cápsulas y debajo pone cortar. Este número de historial 9317563 se comprobó en la Fe el día 30 de enero, quizás seguramente ya el 29, porque la diligencia se está escribiendo el día 30 a las 9 de la mañana, o sea que seguramente se comprobaría el día 29. Efectivamente corresponde al nombre Enrique Anglés, nacido el 25 de julio del 66 y parece blenorragia. No sé si habéis oído en alguna de las muchas entrevistas de don Juan Ignacio Blanco que dice que tuvieron grandes problemas en el hospital porque en el hospital no quería darles la información del paciente por el secreto y tal. Evidentemente, todos los intentos que se han realizado, tanto en el sumario A como en el sumario B, para comprobar efectivamente si esto es real, nos hemos topado siempre con la famosa excusa judicial de que evidentemente estos son datos reservados que pertenecen a la intimidad de las personas y que evidentemente ha sido imposible acceder al historial médico de Antonio Anglés para comprobar si efectivamente en el mes de mayo de 1992 a la 1 de la mañana se presenta que le traten de una blenorragia. Esto evidentemente, si os fijáis, es el día 29, ya se ha comprobado en el hospital. En fin, cuando tú vas a un hospital a comprobar este tipo de cosas, no te dan el historial del paciente. Eso no se busca. Tú vas con este número, con una orden judicial, tú vas con este número de este parte y te buscan el parte original que está en los archivos del hospital y sin ningún problema. Cuando vieron los guardias civiles, pues el parte completo, en buen estado y no roto, pues es cuando efectivamente se comprobó que correspondía a este tal Enrique Anglés Martínez y que padecía blenorragia, ¿no? Que es algo que no se veía en este parte roto. El otro papel, que está en mucho peor estado y que todo el mundo llama notificación judicial, a mí no me parece una notificación judicial para nada. El por qué se lee clarísimamente notificación judicial y a quién hay que notificar o qué hay que notificar, no tengo ni idea. Sé que las enfermedades de transmisión sexual deben ser declaradas, es una de estas enfermedades que se llama de declaración obligatoria, pero debe declararlas quien las tenga a un médico. Es decir, tú no te puedes callar porque, en fin, es un peligro para la salud pública, puedes contagiar a gente, es una enfermedad que tú tienes que ir a un médico a decir que la tienes, ¿no? Pero entonces no sé qué pinta un juzgado. Bueno, en todo caso, si es una notificación judicial, lo será, pero es un documento con claro lenguaje médico que puede ser del Hospital Peset Alexandre de Valencia. En uno de los papelitos, en una foto, vi una vez que con cierta dificultad, pero sí que se leía la palabra Peset. No he vuelto a encontrar esa foto. Si la encuentro os la pondré, pero de momento no sé qué ha sido de ella, la he perdido o no llegué a bajármela de internet, que es donde encuentro todas estas cosas. Bueno, por ejemplo, se lee anamnesis y exploración clínica. En el anterior también se leía anamnesis. La anamnesis
son los síntomas que relata el paciente al médico. Es decir, cuando tú vas al médico, el médico te dice, bueno, pues qué le pasa, y lo que tú le cuentas es la anamnesis. Y exploración clínica, pues ya sabéis que es lo que os ha mirado el médico, ¿no? La exploración que os ha hecho el médico. Se lee disuria, que es la dificultad al orinar. Se le refiere contacto, es decir, que ha mantenido relaciones sexuales. Está más deteriorado que el otro, pero en él se lee, el otro documento, pero en él sí que se lee claramente Anglés Martínez, Enrique Camirreal 101. Parece claro que son de la misma persona y por el mismo tema, aunque en este segundo papel la edad del paciente sea de 22 años, por lo que no había nacido en 1966, como ponía en el otro documento, sino en 1969, como realmente nació Enrique Anglés. 25 de julio de 1966 es la fecha de nacimiento de Antonio Anglés, que ya sabéis, pues iba utilizando documentación de otras personas para poder asistir o para poder ser atendido, por ejemplo, en este caso, sin ser reconocido. Ya sabéis que estaba en busca y captura, aunque realmente no había gran empeño en buscarle ni en capturarle, porque era un delincuente de segunda fila. Bueno, pues los guardias civiles, al ver esto, piensan que quizás este Anglés Martínez Enrique sea el difunto, ¿no? O alguien relacionado con el difunto. De hecho, Raúl Martín, creo recordar que a alguno de sus compañeros le sonaba el nombre de Anglés. Os dije, hay una cosa curiosa de que vaya al grupo de atracos porque les va a sonar el nombre que aparece en los documentos. Y claro, es que son el grupo de atracos de la Policía Judicial de Valencia. Los Anglés son delincuentes conocidos. Es muy probable que alguno de los guardias civiles, de los tres, dijera, a mí esto de Anglés, Catarroja, me suena, ¿no? Cuando llevan allí algo más de media hora, es decir, un poco antes de las 3 de la tarde, llega al lugar el jefe de la línea de Alcira, un brigada o un teniente. Nadie se pone de acuerdo en la graduación, con un coche oficial, un coche rotulado y un chofer. Es un mando cuyo nombre no conocemos y que trabajó de firme en la excavación de la fosa y en la extracción de los cuerpos. Los reconocen tanto los colmeneros como los funerarios. Y luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. La Guardia Civiles y hasta el capitán. El que más trabajó fue el capitán de Alcira. Y fue el primer hombre que se tiró mano a sacar la persona que había encima. Bueno, capitán no era, bastante tenemos en saber si era teniente o brigada. A partir de ahora lo voy a denominar siempre brigada, porque son don José Sala, con quien ha estado conversando en Yombay, y los guardias civiles de la judicial, es decir, el grupo de atracos presentes en la Romana y que le han visto en persona, los que le identifican como brigada, mientras que el apelativo teniente se lo dan quienes no estaban allí presentes. Por ejemplo, el capitán Ibáñez, en su declaración en el juicio, 4 años después, le denomina el teniente jefe de línea. Quizás porque normalmente, por lo que he visto, los jefes de línea eran tenientes. Dudo mucho que los 3 guardias civiles de la Policía Judicial se equivoquen de graduación, así que yo tengo bastante claro que es un brigada. Voy a explicar brevemente quién es este señor y qué hacía allí. El escalón de línea, la línea, era una unidad intermedia entre el puesto y la compañía que se suprimió en marzo de 1997. Se reorganizó la Guardia Civil y se eliminó la línea, también se eliminaron los tercios, ¿vale? Que era una de los escalones de la organización de la Guardia Civil. Hoy en día la escala sería puesto, compañía, comandancia, es decir, el puesto de Alberique, la 6ª compañía de Sueca y la 311 comandancia de Valencia. Pero hasta 1997, y estamos en el 93, y por tanto plenamente operativo, la organización era puesto, línea, compañía y comandancia. Puesto de Alberique, línea de Alcira, compañía de Sueca, comandancia
de Valencia. La línea comprendía la jefatura y supervisión de varios puestos. No sé qué puestos la componían entonces, porque lo que he encontrado respecto a la línea de Alcira es una información de nada menos que de final del siglo XIX, aunque ya por entonces comprendía el puesto de Alberique entre los que pertenecían a la línea de Alcira. Es decir, este brigada es el inmediato superior del sargento primero Pretel. De hecho, es a él al que el sargento Pretel dio el aviso telefónico de que habían aparecido unos restos humanos en un monte de Tous. Hay que decir que la presencia de este mando solo la declara el señor Aquino. Él va a declarar, va a decir claramente en el juicio que allí subieron un teniente, porque él también le llama teniente y no brigada, y un capitán. Primero el teniente y al poco tiempo el capitán. Y no los confunde, o no puede ser la misma persona, que el señor Aquino piense que son dos, porque dice claramente que cada uno subió con su coche y con su chofer. La policía judicial lo obvia, quizás porque les preguntan sobre todo por la presencia del capitán, del que luego hablaré. El documental de Netflix me ha confirmado que efectivamente este señor subió muy pronto a la Romana, subió por entonces. Escuchad las palabras de este guardia civil. Que concretamente era un reloj, se veía que sobresalía un poquitín del suelo y se le veía los huesecitos del antebrazo que sobresalía, tal cual. No sé. Faltaba la mano. Y en ese momento ya vimos que efectivamente que eran los huesos de un brazo y enseguida volvimos al coche para avisar que viniera la comisión judicial para empezar a sacar el cadáver, porque no sabíamos exactamente qué era lo que había aquí. La comisión judicial tardó en subir 1 hora y media larga. Los trabajos de extracción de los cadáveres era lento porque se iba con cuidado. Eso nos hizo aquí hasta la madrugada del día siguiente. Bueno, este guardia nos está diciendo que sube antes que la comisión judicial, bastante antes, porque les dan aviso por radio de que ya pueden subir. Es del cuartel de Alcira y evidentemente no es Cano, Rivas ni Martín, se llama Alfonso Cabrera. Los guardias de Alberique, sargento primero incluido, subieron con la comisión judicial bastante más tarde. Además, este guardia civil estuvo allí toda la tarde. No puede ser el acompañante del capitán, que bajó enseguida. Digo que estuvo allí toda la tarde porque yo tengo claro quién es, a pesar de que apenas se le ve la cara. Yo creo que lo hacen a idea, no le quieren sacar un primer plano. Pero si habéis visto imágenes de la época, deberéis reconocerlo. Es este guardia civil. Muy alto, delgado, con gafas. Es un guardia civil que aparece en las fotos y en televisión en el momento del traslado de los ataúdes, ya de noche. Realmente no ha cambiado mucho, yo creo que incluso es medio fácil de reconocer, en fin, más canoso y tal, pero bueno, sigue manteniéndose bastante parecido. Y además, ya digo, se nos dice que pertenece al cuartel de Alcira. Claro que yo no sé dónde pertenece hace 27 años. Bueno, lo que está haciendo el brigada de línea allí es la comprobación del hallazgo por parte de la Guardia Civil de la zona, que no habían hecho hasta el momento ni los puestos de John Bay ni de Alberique. Una actuación independiente de lo que esté haciendo la policía judicial. Por eso esta brigada baja al coche, como habéis oído en el audio, y confirma el hecho a John Bay. Sobre las 3 de la tarde sube hasta la Romana el capitán Anta. A este ya lo conocéis, Juan José Anta Bernabeu, muy poco después del brigada, igualmente con un coche rotulado y con un chofer. Y posiblemente con alguna gente más, porque si no, no sé cómo conocían el camino a la Romana. Los 3 de la judicial dan novedades al capitán Anta de lo que han hecho hasta el momento, de la comprobación del hallazgo de los huesos y del reloj, de los objetos que han descubierto tirados en el lateral del bancal y del hallazgo de estos papelitos, de estos documentos donde aparece el nombre Enrique Anglés y la dirección de Catarroja. Anta, un hombre bajo y joven, de unos 30 y pocos años, 33 años según Aquino, cogió uno de los cinturones encontrados y quizás se lo probó
porque comentó que esos cinturones tienen que ser de las chiquitas porque le van a él que tiene el cuerpo pequeño. Esto lo dice textualmente don Gabriel Aquino. Vamos a ver en las fotos si don Gabriel Aquino tiene razón. Efectivamente, Juan José Anta es bajo, lo que da cierta pista que quizás también efectivamente había escuchado, como él dice, aquellos comentarios sobre si la cazadora era de la Toñi, sobre si los cinturones podían ser de las chicas. De hecho, el señor Aquino incluso declaró que aquello lo había dicho el más alto de aquellos señores que habían subido, y el más alto era Vicente Rivas. Vamos a escuchar un momento el documental de Netflix cuando cuando Vicente Rivas dice esto. Los cinturones, cuando salieron los 3 cinturones, fue cuando nosotros dijimos, ¿3 cinturones? Qué raro. Bueno, pues yo creo que efectivamente el señor Aquino puede tener razón, y qué memoria tenía aquel hombre 4 años después. Ya digo que estos comentarios que se van haciendo no tienen mayor importancia. Además de que, bueno, son cosas que se dicen sobre la marcha y que uno simplemente recuerda porque le llama la atención. Lo que está claro es que ni la cazadora ni los cinturones eran de las chicas, ¿vale? Bueno, el capitán Anta estuvo allí un rato, copió los datos del nombre y la dirección del papel y bajó para empezar a hacer gestiones sobre quién podía ser aquel Enrique Angles. Por cierto, no se llevó el original troceado, sino, y esto están de acuerdo todo el mundo que estaba allí con él, los guardias, los 3 de la judicial y Gabriel Aquino, que no se llevó el original, sino que copió los datos en un papel y se llevó este papel. Como no hay nada más que hacer por allí, en espera del juez, Cano y Martín deciden ir hasta las casetas que se ven al fondo, cerca del barranco, para echar un vistazo, mientras Rivas se queda en la zona de la fosa, pues haciendo el croquis, haciendo algún dibujo o lo que sea. Son cerca ya de las 3:30. Las casetas no se ven desde la fosa, pero sí otras zonas del bancal por donde están buscando objetos y posibles pistas. Evidentemente inspeccionaron el interior de las casetas, aunque fuera someramente, porque los reconocen en sus declaraciones. Ellos, como el señor Aquino horas antes, tuvieron que ver la cantidad de objetos que había tirados por el suelo de aquella casa que no tiene puerta y que por lo menos está en pie, no como su vecina, pero no hacen fotografías porque la cámara la tiene Rivas, que se ha quedado en la fosa. Objetos, por cierto, tirados dentro y fuera de la caseta, que tanta relación, documentos troceados incluidos, tienen con los objetos que se han encontrado tirados cerca de la fosa. Por la situación, sería por entonces, a la ida o a la vuelta, cuando Cano y Martín encuentran 2 pegatinas de moto en el suelo en el camino entre las casetas y la fosa. Una que pone en letras blancas sobre fondo rojo 600 Super SP, es 600 Super Sport, está roto el final, y otra de fondo negro con 2 letras blancas BR, la B rota y que debería poner CBR y que corresponderán a la Honda CBR 600 Valencia 2996 Delta Tango, roja y negra, presumiblemente robada por Antonio Angles en Valencia y denunciada su sustracción el 14 de junio de 1992 por su propietario Sergio González Grau. Será encontrada por la Guardia Civil esta moto en las cercanías de la caseta de Alborache el 29 de enero, tirada a un barranco delante de la caseta, el barranco del Morteral, y ya digo, encontrada por los guardias civiles el 29 de enero. Bueno, pues estando Cano y Martín por las casetas, escuchan ruido de vehículos y pensando que es el juez que sube, vuelven a la fosa. Por cierto, que se guardaron las pegatinas en la carpeta y olvidaron mostrarlas al juez, que no las va a incluir en su diligencia de inspección ocular. Están en la diligencia de la Policía Judicial y no en la diligencia judicial. Efectivamente, es la comisión judicial la que está llegando y de ello hablaremos
hablaré en el próximo capítulo. Antes de irme, un tema que a mí me da vueltas en la cabeza y que no oigo. Fijaos si hay conspiranoias en el caso, pero no oigo que nadie lo diga. Vamos a ver. Antonio Anglés, Sergio González Grau, el propietario de la moto, en teoría lo único que tienen en común es que ambos frecuentan el bar El Parador de Catadau. Antonio Anglés iba mucho a comer. El verano anterior sabéis que estuvo mucho en la zona de la Romana con algunos de sus hermanos y con Miguel Ricard, y les gustaba ir a comer al bar El Parador. Sergio González trabaja en una empresa de mantenimiento y se llamaba Graumar, y hacía la reparación y el mantenimiento de las cámaras frigoríficas de ese restaurante. Vamos a suponer que al restaurante iba el señor González Grau en una furgoneta de empresa, ¿no? No creo que fuera con una moto de gran cilindrada haciendo las reparaciones. Pero bueno, vamos a suponer que llevara la Honda. ¿Dónde es lógico que le roben la moto? Pues evidentemente en Catadau, ¿no? La deja en la puerta del restaurante, está haciendo un trabajo, Antonio Anglés la ve y se la lleva. Bueno, pues esta moto aparece como robada en la calle Arzobispo Olaechea del barrio de San Marcelino, al sur de Valencia, y además González Grau declaró textualmente que era el domicilio de su antigua novia. Si alguien me puede explicar cómo es posible que Antonio Anglés, paseando por un barrio de Valencia, vea una moto, la robe y sea precisamente de un trabajador que va a hacer el mantenimiento de las cámaras frigoríficas del restaurante El Parador, pues que me lo explique. A mí me parece bastante curioso, me parece una casualidad muy rara, ¿eh? Bueno, os dejo pensando en el tema y hasta el próximo vídeo. Gracias.